sesión de una serie que se llama Sabiduría ante todo. Y esta sesión es la sesión número 2, que se llama Sabiduría oculta. La sabiduría es un misterio, ¿verdad? Que tiene que venir a nuestra alma. ¿Por qué a nuestra alma? Les voy a explicar cómo está constituida nuestra alma. Nuestra alma está constituida por nuestra mente, por nuestra voluntad y por nuestras emociones. Mi mente me dice que pienso, mi voluntad me dice que quiero y mis emociones me dicen que es lo que yo siento, ¿verdad? Cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, esas tinieblas se disiparon, ¿verdad? Pero es a nivel almático donde tomamos las decisiones de nuestra vida. Por eso tiene que venir de lo espiritual a nuestra alma. Y vamos a ver cómo la sabiduría ha estado oculta, pero no para los hijos, ¿verdad? Nosotros que somos sus hijos, a nosotros nos es dada y cómo aplicarla, ¿verdad? Por la instrucción que nos da la palabra de Dios. Y vamos a la primera cita, por favor, que es el Salmo 19.2. 19.2. Dice la palabra de Dios: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Estamos hablando de día, que es luz, y de noche, que es oscuridad, ¿verdad? Entonces, en el día se emite la palabra de Dios. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios, ¿verdad? Y en la noche se manifiesta sabiduría. Hay dos palabras importantes en este salmo, que es emitir y declarar. Cuando en la escritura dice emitir, quiere decir derramar. Estamos hablando que en el día que es luz, la palabra es derramada, ¿verdad? Y cuando hablamos de declarar, esa palabra significa mostrar o enseñar. ¿En qué momentos? En los momentos más oscuros, ¿verdad? Los momentos más turbios. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a ver que la palabra de Dios es la sabiduría. Ahí está concentrada la sabiduría. Vamos a Jeremías 8:9, por favor. Amén. Dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Aquí está hablando de gente que en su momento era sabia, ¿verdad? La palabra consternado quiere decir atrapado en una red, en una trampa o en un pozo. Carecen de sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos desecharon la palabra de Dios, no la quisieron. Y entonces cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, carecemos de ella. ¿Por qué? Porque la palabra contiene la sabiduría. Por ejemplo, si tomamos un pañuelo desechable y nos sonamos la nariz, ¿qué hacemos con el papel? Y lo tiramos, ¿no? Lo desechamos. Sin embargo, un papelito así, de un billete de a 1000, ¿qué hacemos con él? Aunque esté arrugado o sucio, como sea, lo guardamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un valor para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor le estamos dando a la palabra de Dios? O más bien, ¿qué tanto vale para nosotros que la guardamos? Aquí hablamos de gente que en su momento fue sabia, ¿verdad? Pero ¿por qué ya después ya no fueron? Porque aborrecieron la palabra del Señor. Y aborrecer quiere decir desechar, menospreciar o tener en poco. A ver, vamos por favor a Proverbios 4:20, del 20 al 22, por favor. Amén. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Entonces, y en el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿En dónde la tenemos que guardar? En medio de nuestro corazón, ¿verdad? Porque ahí es donde mana la vida, el corazón mana la vida, ¿verdad? Cuando le damos el primer lugar a la palabra de Dios, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque la sabiduría va a estar fluyendo en nuestra vida y vamos a saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale para nosotros la palabra? Que la guardamos. Vamos por favor, a Proverbios 2. Ahí en Proverbios 2, 6 y 7. Dice: porque Jehová da la sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios, ¿verdad? De lo alto. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente.
Entonces, la sabiduría también es un escudo, no solamente la fe, sino también la sabiduría. Ese escudo donde quiera que vamos. En la Biblia está centrada la inteligencia, el conocimiento, es la sabiduría de Dios. Aquí tenemos escondidos todos los tesoros que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En el libro de Santiago, en esta carta de Santiago, dice que la sabiduría está disponible para todo aquel que la pida, no nada más a los creyentes o no, está disponible para los que la pidan. Ha habido personas que pues les ha llegado un chispazo de sabiduría y han hecho grandes negocios, ¿verdad? De cosas que nos podrían parecer a nosotros absurdas, pero de ahí ellos han hecho negocio. Por ejemplo, alguien empezó a hacer lentes para perro, se llaman Douglas. Entonces, pobrecitos perritos, ¿verdad? Pero ellos pues, los venden y se ha hecho millonario esta persona. Y luego también otra persona vio que le gustan las mascotas a las personas, pero luego no tienen tiempo para cuidarlas o para levantar las popochas y todo eso. Entonces dice, pues ya sé, voy a hacer unas cajitas y voy a vender piedras como mascotas. Y les puso su pajita y todo, y estas piedras son mascotas. Y las venden y ya esta persona se ha hecho millonaria. Y así también, por ejemplo, los Kleenex tienen como 100 años de existencia, ¿verdad? Y cuando pedimos, no pedimos, ¿me da un pañuelo desechable? No, ¿verdad? Decimos, ¿me da un Kleenex, por favor? Entonces, pues, ahora me tienen que pagar regalías, ¿verdad? Por este anuncio. Ajá. Entonces, pues de ahí, porque de Dios viene el consejo, la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? También en el libro de Santiago, demanda al que pide sabiduría que sea hacedor, no solamente oidor, que sea hacedor. Porque ¿quién es el más bendecido? ¿El oidor o el hacedor? El hacedor, ¿verdad? También dice que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la que está aquí en este mundo, es la que el mundo nos ofrece, que es el reino de las tinieblas, que es la sabiduría caída. Pero también está la sabiduría que proviene de lo alto, que es la sabiduría de Dios mismo. Vamos por favor a Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues podemos escuchar consejos sabios, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, pues no vamos a hacer nada, ¿verdad? Va a ser pura información si no la aplicamos. La palabra de Dios nos transforma, pero también tenemos que aplicarla, que caminar en sabiduría divina, y ahí es donde nos damos cuenta que en verdad la sabiduría es un escudo a nuestra vida. Y es más fácil hacer lo correcto, lo que Dios nos manda, a meternos en problemas, ¿verdad? A ver, vamos por favor al 3:17. Ahí mismo. Ajá. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. La sabiduría de Dios es benigna, ¿verdad? Es buena. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, la sabiduría también da buenos frutos, ¿verdad? También da frutos la sabiduría. Por supuesto que sí. Entonces, podemos definir la sabiduría de Dios como la habilidad dada por Él para usar correctamente el conocimiento, que también se conoce como ciencia. Es el cómo aplicar el conocimiento. Bueno, en un principio les decía que íbamos a ir desde que es un misterio. El misterio quiere decir cerrar la boca o algo que está tapado, que permanece encubierto, hasta el momento en donde podemos aplicarlo correctamente, cuando nos es revelado. Los tesoros, vamos a Colosenses 2:23. Colosenses 2, el 2 y el 3. ¿Amén? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? No dice en Jesús, dice el Cristo. Que Cristo quiere decir ungido,
ungido. Cuando hablamos de Cristo no solo hablamos de su persona, sino de su unción, la unción que viene de que está en Él, ¿verdad? La sabiduría de lo alto viene de Dios, ¿verdad? Y no está disponible para cualquiera, solamente para nosotros como sus hijos. ¿Y el misterio de dónde viene? De la unción, ¿verdad? De la unción. Ahí está, la unción viene de una práctica de los pastores, que les ponen a sus ovejitas aceite, les untan aceite, eso quiere decir unción, untar. Les untan aceite para que no se les suban los piojitos o insectos, porque si se les suben a su cabeza, se les meten a sus orejitas y ahí hacen sus nidos estos insectos y pueden morir las ovejitas. Entonces, con este aceite se resbalan esos bichitos y ya no las matan. Entonces, de esta unción llegó a ser el símbolo de bendición, protección y empoderamiento. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos esa unción, ¿verdad? Y no tenemos que buscarla de manera externa porque está dentro de nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a comprobar en Primera de Juan 2, 27, por favor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, tenemos que permanecer en Él para que nos enseñe, ¿verdad? Esa sabiduría del Señor. La sabiduría está esperando a que sea manifestada, porque está oculta, ¿verdad? Oculta quiere decir que está así como con su tapa, ¿verdad? Dijimos que se tiene que quitar la tapa y tiene que venir de nuestra esencia, de nuestro espíritu, para que así como que salga, ¿no? Y por eso les dije al principio que tenía que venir de nuestro espíritu a nuestra alma. Hay una brecha como de 40 centímetros, ¿no? Entre nuestro corazón, que es donde, y nuestra alma, nuestra mente. Ajá, en el corazón se revela la sabiduría, en nuestra mente se manifiesta, ¿verdad? Que es nuestra alma, ahí es donde se manifiesta. Y cuando es revelada esta sabiduría sale a nosotros como en una burbuja, como en esas películas, ¿sí han visto, no? Como la de los Cuatro Fantásticos, que pone así como un escudo, así, en esa burbuja de protección. Así vamos, ¿verdad? Entonces, caminemos en sabiduría. A ver, vamos por favor a 1 Corintios 1:30. Dice, amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces aquí no solamente estamos hablando de la persona de Jesús, sino también de Cristo, ¿verdad? Bueno, les explico de esta manera. Los tesoros de la sabiduría están en la unción, dentro de nosotros, están ocultos, ahí es donde permanecemos en Él, ¿verdad? Pero cuando lo ponemos en práctica, ya entonces nosotros estamos en esa sabiduría, y es cuando la palabra se hace rema en nosotros. El rema es una palabra específica de Dios para una necesidad personal. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos enfermos y vamos a la Biblia y dice, por su llaga fueron sanados, entonces se hace rema en nosotros. Esa es cuando se hace rema la palabra, para una necesidad específica. Entonces la sabiduría está oculta, pero tiene que ser revelada, ¿verdad? Vamos a Efesios 3:10. Amén. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿quién tiene que dar a conocer esta sabiduría? Nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia. Ajá, quiere decir que ni ángeles, ni serafines, ni querubines, no. A ellos no les es dada esta sabiduría, sino a nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio, ¿verdad? A Dios le plació así, ¿verdad? Que a nosotros ser dada esa sabiduría como hijos, a nosotros como hijos. De hecho, aquí, ¿verdad? Dice que principados y potestades están expectantes a ver qué es lo que es revelado a la iglesia. Entonces somos privilegiados. Vamos, por favor, a 1 Corintios 2, 5 y 6. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ahora ya no, ¿verdad? Ya no confiamos en el hombre, sino está fundada en Dios, sino en el poder de Dios mismo, ¿verdad? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces tenemos que adquirir madurez, ¿verdad? Eso sí.
tenemos que ir avanzando, tenemos que ir comiendo alimento sólido, poco a poco ir avanzando, tenemos que ir madurando. En el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces esa sabiduría que estaba oculta ahora es para nuestra gloria, ¿verdad? Para gloria de ustedes. Y gracias a Dios que nos tomó. En el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces aquí está escrito, ¿verdad? Estaba escrito que Jesús iba a morir, iba a nacer, iba a morir, pero también decía, está escrito que iba a resucitar, ¿verdad? Pero pues esta revelación no estaba en Satanás, ¿verdad? Porque él no es un ser ungido. Fue un ser ungido cuando era un querubín, ¿verdad? Pero cuando transgredió, pues esa unción le fue quitada para siempre. Entonces, si hubiera sido revelado a ellos, pues nunca hubieran crucificado a Jesús, ¿verdad? Cuando lo vieron ahí en la cruz dijeron, bravo, ya, nosotros ganamos, ¿verdad? Pero cuando resucitó, lo puso por estrado de nuestros pies. Amén. Qué grande es Dios, ¿verdad? Que esconde la sabiduría en donde menos la puede encontrar Satanás, que es en donde, en la unción, ¿verdad? Que permanece en nosotros. Si la sabiduría estuviera disponible para todos, pues Satanás ya nos hubiera matado, ¿verdad? Ya nos hubiera destruido. Pero pues bueno, lo bueno que no, ¿verdad? Pues Satanás se sabe la Biblia de memoria, pero pues no se requiere de memoria. Se requiere de unción, ¿verdad? Que nos da a conocer todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces ya no hay que quejarnos que Dios no me escucha, que estoy haciendo esto, el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos ungidos de Dios. Y bueno, la semana pasada Iván nos habló del necio. Entonces, ¿se acuerdan, verdad? Que Dios nos habló del necio. Y pues ahora vamos a ver la contraparte, que es el sabio. Y lo vamos a ver en Proverbios. Y los proverbios se nos dieron a conocer a nosotros porque son claves de Dios que nos da para tratar los asuntos de la vida, de esta vida. Proverbio en hebreo la palabra proverbio en hebreo es masha, y significa superioridad en acción mental. Esto es un proverbio, superioridad en acción mental. Y la palabra sabio significa inteligente, diestro, ingenioso, como aquel de las piedras, ¿verdad? De las piedras que hace mascotas. Astuto, avisado, entendido, excelente, experto, hábil, maestro y prudente. Eso quiere decir sabio. Entonces, esos somos nosotros, ¿verdad? A ver, vamos por favor a Proverbios. Bueno, no vamos a Proverbios. Vamos a leer, el Proverbios 17:10 es la primera cita. Proverbios 17:10 dice, le aprovecha más que le reprendan. Y en ese mismo proverbio dice, le aprovecha más que 100 azotes al necio. Entonces tenemos que aceptar con humildad la reprensión, ¿verdad? La segunda cita es en Proverbios 1:5, dice, oirá y aumentará su saber. Saber escuchar, ¿verdad? Y no conformarnos a lo que estamos aprendiendo. Queremos saber más y más. A ver, de aquí, ¿quién quiere saber más? La tercera cita es Proverbios 3:7. No es sabio en su propia opinión. Entonces el sabio considera que la palabra de Dios está por encima de su propia opinión, ¿verdad? La cita número 4 es Proverbios 9:8. Ama a los que lo corrigen. Y saben que la corrección les forja el carácter. Como dice en Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pues sí, ¿verdad? Cuando nos corrigen no estamos, ¡ay, qué felicidad! Hoy me corrigieron, estoy bien contenta. Pues al principio parece que es de tristeza, pero vean lo que dice después. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces tenemos que tener un corazón humilde para ser corregidos. La cita número 5 es Proverbios 9:9. Dice, aumentará su saber y será más sabios. Hay que valorar la sabiduría y estar siempre dispuestos a saber más de ella, ¿verdad?
La cita número 6 es Proverbios 18. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Entonces tiene honra por sus autoridades. Amén. ¿Tenemos honra por nuestras autoridades? Amén. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Ajá. Se los voy a leer como dice la palabra de Dios para todos. El sabio obedece a lo que se le manda, ¿verdad? Él solamente obedece. La cita número 7 es en Proverbios 10:14. Guarda la sabiduría. Oran, se preparan, aplican en sus vidas, en situaciones difíciles, en lugar de ir a buscar ayuda, no sé, a la comadre, a la vecina, se encierran en su cuarto y ahí buscan una palabra específica, ¿verdad? Si es de enfermedad, si es de economía, ahí en la sabiduría de Dios es donde buscan, ¿verdad? La solución. La cita número 8 es Proverbios 11:30, gana almas. En Lucas 16:9 dice, gana amigos, y no solamente es de ir y predicarles, ¿verdad? Y que eso lo tenemos que hacer todos, predicar la palabra de Dios, sino también apoyar económicamente, o no sé, alguna institución de evangelismo, o cuando aquí hagamos alguna campaña de evangelismo, pues aportar, ¿verdad? Porque eso gana almas y nos los van a agradecer cuando estemos allá arriba, esas almas nos los van a agradecer. La cita número 9 dice en Proverbios 12:15, obedece al consejo. Entonces el sabio no medita si le gusta o no, sino solamente lo obedece. La cita número 10 es en Proverbios 12:18, su lengua es medicina. Él mira por el bien de todos, medita en la palabra, se instruye y todo eso para cuando le vengan y le pidan consejo, no solamente de enfermedad, sino ahí también el alma o el espíritu, a veces estamos tristes o algo, y vamos con esa persona que es sabia y nos da una palabra que nos ayuda, ¿verdad? Que nos levanta, y es medicina para esa persona. La cita número 11 está en Proverbios 13:1, recibe el consejo del padre espiritual, pero también del padre biológico, ¿verdad? O cuando a lo mejor no tengan papá, con algún ministro, con algún hijo de Dios que se puedan apoyar. La cita número 12 es en Proverbios 13:20, anda con sabios. Entonces tenemos que seleccionar a las personas con las que nos juntamos, ¿verdad? No juntarnos con personas necias. Y tenemos que valorar a nuestros pastores, ¿verdad? Honrarlos. La cita número 13 es Proverbios 14:16, se aparta del mal. Cuando escucha del mal, pues no, dice, no, yo me levanto y me voy. Cuando habla mal de sus pastores o de sus jefes, dice, no, yo no escucho eso, ¿verdad? Aunque pues, los jefes sean malos, pues no hay que orar por ellos, ¿verdad? O aprender también de cuando un jefe no es un buen líder, también hay que aprender de eso, ¿verdad? También hay que aprender de lo malo. Y como matrimonios, no exhibir a la pareja, ¿verdad? No tenemos que andar diciendo, es que hizo esto, lo otro, no. Tenemos que tener un código de honor como matrimonios. En la cita número 14 es Proverbios 14:24. Sus riquezas son su corona. Y pues es el resultado, ¿verdad? De la sabiduría. Es de andar en sabiduría, es las riquezas, ¿verdad? Por ejemplo, un billete de 10,000 pesos en manos de un necio es diferente a un billete de 10,000 pesos. No, un billete no, 10,000 pesos. No hay billetes de 10,000, ¿verdad? Todavía no los hacen, pero bueno, 10 de a 1,000. 10 billetes de a 1,000 en las manos de un sabio, pues ahí, ¿verdad? El sabio está viendo cómo multiplicarlo y todo eso, y el necio está diciendo, a ver, ¿cómo me los voy a gastar? La cita número 15 es Proverbios 17:28. Es entendido porque cierra sus labios. A veces queremos decir, ¿verdad?, tantas cosas y que me tienen que escuchar y yo no me puedo callar, pero pues no. A veces hablamos y dañamos a 2 que 3 personas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a guardar silencio, ¿verdad? A guardar nuestro corazón. La cita número 16 es Proverbios 18:15. Es prudente por adquirir conocimiento. No chismes, no pleitos, ni nada, ¿verdad? ¿Te suena como a Facebook? A veces, ¿verdad? Estamos mucho tiempo ahí. Perdemos mucho tiempo, ¿verdad? A veces sí nos ayuda, pero a veces perdemos ahí, ¿verdad? Mucho tiempo. En lugar de eso, mejor escuchen una prédica de aquí de Vivir por Gracia. Otro anuncio, ¿verdad? Ya le tienen que pagar más. Bueno, ajá. Y la cita número 17 es en Proverbios 21:23. Refrena su boca y su lengua y se libra de angustias, ¿verdad? En sus palabras se libra de muchos problemas. A veces
como es como en el otro cita, ¿verdad? Que queremos hablar y hablar, pero pues, a veces es más sabio no hablar, ¿verdad? En nuestra boca está la vida y está la muerte, ¿verdad? Y termino diciendo esto, no lo busquen, pero Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, y las hace, y las hace, las compararé a un hombre sabio o prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca no está hablando de un material, sino sobre la roca que es Jesucristo. Si hacemos lo que la palabra nos dice como personas sabias, entonces tendremos recompensa de Dios. Y también dice en Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿y por qué no las hace? Porque las desecha, ¿verdad? Las tiene en poco. Le compararé a un hombre necio o insensato que edificó su casa sobre la arena o sobre las cosas de este mundo, ¿verdad? Vamos a orar para dar gracias a Dios.